Ya, a ver chicos, ya, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien chicos? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí, pues, Claudia, Eliani, Alejandra. Perfecto, perfecto. Por favor chicos, cualquier cosa, me lo dicen, me lo comunican en forma oral a través del micro, ¿de acuerdo? Porque por unos momentos voy a estar trabajando sin la persona que me asiste, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, me lo dicen en forma oral, activan su micro y me lo dicen, porque no voy a tener cómo leer el chat, entonces solamente me lo dicen, por favor, ¿ya? Bien, casi les digo, si me entienden, pongan punto. Ya, a ver, miren por favor su material, estamos en la parte de textos. Bien, observen por favor su material, estamos en la parte de textos. Vamos a ir recordando lo que hicimos la semana pasada para por lo menos completar el primer cuadro, ¿de acuerdo? Fíjate, la semana pasada conversamos acerca de qué cosa era un texto. Y habíamos dicho que texto era el conjunto de oraciones que desarrollan un tema. Eso habíamos planteado nosotros como texto. Habíamos dicho que el texto era el conjunto de oraciones que desarrollaban un tema. Lo mismo, habíamos dicho el tema es el asunto propuesto argumentado y concluido. Así lo habíamos definido. El texto es el asunto propuesto, argumentado y concluido. O sea, esto habíamos conversado nosotros en la primera parte la semana pasada, ¿de acuerdo? Íbamos a hacer texto, sí, pero ¿qué cosa era un texto? Era el conjunto de oraciones que desarrollaban un tema, ¿de acuerdo? Un texto es un conjunto de oraciones, no aisladas, sino relacionadas, encadenadas unas con otras, que van a desarrollar un tema, cualquier tema, el tema que fuera. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es un tema? El tema es el asunto, ¿de acuerdo? El tema es el asunto, ¿de acuerdo? El asunto que ha sido propuesto, que es argumentado y que va a ser concluido, ¿de acuerdo? El asunto propuesto, ojo, podemos o no estar de acuerdo con el argumento, podemos o no estar de acuerdo con la conclusión, pero no te olvides que tenemos que analizar un texto, vale decir, nuestra opinión es dejada de lado.
tenemos que trabajar en función al texto. Tenemos que trabajar en función al texto. ¿De acuerdo? Mira, observa, por favor. Observa, por favor, mira tu material. En nuestro país tenemos el primer texto. En nuestro país tenemos una percepción del concepto de autoestima exactamente al revés de lo que significa realmente. Punto. O sea, allí está el tema. ¿Qué parte? No sabemos, pero allí está el tema. No te olvides, el tema siempre está en el primer párrafo, normalmente en la primera oración. En la segunda y tercera oración especifican el tema, o sea, el tema lo vuelven tema central. En el segundo párrafo lo desarrollan. Segundo, tercer, cuarto párrafo. Y en el párrafo final lo concluyen. Esa es la estructura del texto. ¿De acuerdo? Revisamos, por favor, solamente revisamos el texto. No desarrollemos nada, no contestemos nada, no subrayemos nada. Solamente leemos el texto para saber de qué me están hablando. Lee el texto, por favor. Un texto es para leerlo en 3, 4 minutos, no más. Lee el texto, por favor. Bien, veamos acá, ¿ya? Te he dado 5 minutos para que puedas revisarlo, puedas leerlo con calma, con tranquilidad. A estas alturas todos debemos haber terminado, ¿de acuerdo? Si a alguien todavía le falta, me dice, por favor, un ratito todavía, 1 minuto más, 2 minutos más, no hay problema. Si no, continuamos, ¿de acuerdo? Mira, ¿de qué me habla el texto? El texto me habla acerca de la autoestima. Autoestima es la estima que tiene uno respecto de sí mismo, ¿de acuerdo? La autoestima es la estimación propia, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes que enfrentar una situación, ¿de acuerdo? La primera persona que tiene que confiar en ti eres tú mismo, ¿de acuerdo? O sea, si yo no confío en mí para lo que voy a hacer, es complicado. ¿De acuerdo? Si yo no confío en mí, es complicado. Correcto, por decirlo así, ¿no? Por poner un ejemplo. Siempre que vas a salir con un amigo, con una amiga, buscas a alguien que vaya contigo. ¿Por qué? Porque no te sientes seguro de ir tú solo. No te sientes seguro de ir tú sola. ¿De acuerdo? Esa inseguridad, ¿de acuerdo?, es generada por la baja autoestima. ¿De acuerdo? Profe, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy a salir con alguien a quien no conozco y es peligroso? ¿Para qué diablos sale? Si es peligroso, ¿para qué sale con alguien que es peligroso? O sea, no tiene sentido. ¿De acuerdo? O sea, uno sale con alguien para estar cómodo, para estar tranquilo, para estar bien, para pasar un buen momento, para pasar un buen rato. ¿De acuerdo? No, profe, que me gusta la adrenalina, que me suba la adrenalina. Entonces no te quejes si pasa algo. Si te gusta jugar con armas, no te quejes si se dispara. ¿De acuerdo? O sea, así de simple. Correcto. Segundo, entonces, primero que nada, la autoestima es el aprecio que debe tener uno hacia sí mismo. ¿De acuerdo? Segundo, la autoestima se refleja en las actitudes que uno asume. ¿De acuerdo? La seguridad que uno debe tener para hacer algo. La seguridad que uno debe tener para hacer algo. Correcto. Si yo no estoy seguro, no lo hago. Yo debo estar seguro de lo que voy a hacer. Que me salga mal por otros factores es otra cosa. Caramba, yo voy a postular y yo sé que me he preparado bien. Pero lo hago con toda la confianza de mi preparación. Pero debo tener en cuenta que mi preparación puede ser buena,
Pero mi ingreso no depende solamente de mí, depende de una serie de factores. ¿De acuerdo? Depende de una serie de factores, entre otros. ¿De acuerdo? Caramba, a lo mejor otro se preparó mejor, a lo mejor otro leyó más, a lo mejor otro ha tenido más tiempo de preparación, a lo mejor otro ha dado más evaluaciones, a lo mejor otro es menos nervioso, a lo mejor otro se bloquea menos, a lo mejor... O sea, hay una serie de factores. Pero si yo me he preparado bien, voy a dar pelea. ¿De acuerdo? Caramba, durante todo el ciclo nunca me preparé. Siempre estuve ahí porque, en fin, nunca estudié. ¿De acuerdo? Y voy a dar examen porque me obligan a dar examen. Entonces, no voy a ir con la certeza de que voy a dar un buen examen. Voy a ir solo a cumplir. Voy a participar, no voy a competir. ¿De acuerdo? Entonces, segundo, debo tener la autoestima, me va a ayudar a que tenga esa certeza de que lo que voy a hacer, voy a hacerlo lo mejor posible. ¿De acuerdo? Segundo, correcto. ¿Por qué? Porque la autoestima hace que yo trate de ser cada vez mejor. Si me estoy preparando, voy a hacerlo al 100%. Voy a dar todo de mí en mi preparación. ¿Correcto? O sea, hasta allí a punto. Estamos, caramba, la persona le gusta cantar y se lanza a un programa de televisión. No se va a lanzar para hacerlo mal. Se va a lanzar y va a hacer todo lo posible por hacerlo bien, hacerlo lo mejor que pueda. Si otro canta mejor, ya pues, ¿qué se va a hacer? ¿De acuerdo? Pero la autoestima implica de que hagamos lo mejor posible, todo lo mejor posible. Por ahí va. ¿De acuerdo? Tercero, hay algunos que confunden autoestima con ser grosero. ¿De acuerdo? Creen que el que grita más fuerte es porque tiene razón. El que grita más fuerte es porque la autoestima la tiene más elevada. Y no siempre sucede eso. ¿De acuerdo? Tú para discutir con alguien no tienes que molestarte. No tienes que molestarte. Cuando tú tengas tus hijos y tus hijos hagan algo malo y tú tengas que castigarlo, el castigo no debe ser golpe. ¿De acuerdo? Un castigo debe afectar lo que más le gusta. ¿Qué te gusta más? ¿Ver televisión? Sí, te la quito 1, 2, 3 días. ¿No puedes vivir sin celular? Sí, te lo quito 1 semana, 15 días. ¿Te gustan las fiestas? No te doy permiso. 1, 2, 3 fiestas. ¿De acuerdo? O sea, no debe ser golpe. ¿Correcto? Entonces, caramba, cuando tú tengas un hijo y tengas que corregirlo, hace algo malo y tienes que corregirlo, no tienes por qué molestarte. Porque si tú castigas molesto, ¿de acuerdo? No buscas corregir, buscas vengarte, buscas saciar tu cólera, saciar tu ira. Eso está mal. ¿De acuerdo? No siempre aquel que habla más fuerte tiene razón. Para argumentar algo no tienes que molestarte. Simplemente decirlo. ¿Y qué pasa si otro no está de acuerdo contigo? Es su problema, pues. Es problema de él. A lo mejor para él lo que él piensa está bien, a lo mejor para ella lo que ella hace está bien. Si para mí está mal, yo no lo hago. Yo expongo mis argumentos por qué no lo hago. Si ellos prefieren hacerlo, es cosa de ellos. Yo cuando tomo no manejo. Así me tome una copa con vino. Así me tome un cuarto de vaso con cerveza llenado de gaseosa. Si yo tomo un poquito, no manejo. No me gusta manejar con una sola gota de alcohol en mi organismo. No me gusta. Mis patas me dicen, oye, pero no va a pasar nada, nunca pasa nada. Toma nomás, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes que estar conforme con lo que tú haces. Para argumentar algo, no tienes que molestarte, no tienes que gritar.
Aquella persona que grita, que se enoja, que se fastidia, que actúa en forma violenta ante la oposición a sus argumentos, no es que tenga carácter fuerte, sino al revés, tiene carácter débil. No es que su autoestima sea alta, al contrario, su autoestima es baja. ¿Por qué? Porque busca la aprobación de los demás. Si no lo aprueban los demás, se siente mal. Para sentirse bien, tiene que ser aprobado por todos. ¿De acuerdo? Y por allí no está el secreto de la felicidad. ¿De acuerdo? El secreto de la felicidad es que tú estés conforme contigo mismo, no que los demás te acepten. ¿Correcto? No juzgues a los demás, ni dejes que los demás te juzguen. Alguna vez alguien me preguntó, profesor, ¿y usted tiene amigos que son gay? Yo le dije, no sé, solamente tengo amigos. Los valoro por lo que son. Lo que hagan con su cuerpo y con su vida es su problema, con tal que no se metan conmigo ni con mis seres cercanos. Es su problema. ¿De acuerdo? Oye, Hugo, pero estás mal. Es como no te gusta a ti, no lo hagas. Entonces, en la autoestima es no gritar, porque al gritar no siempre te da la razón. No busques la aprobación de los demás. ¿Por qué? Porque los demás van a actuar de acuerdo a lo que ellos estiman, de acuerdo a lo que ellos creen, de acuerdo a lo que sus convicciones les mandan. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí va el texto. ¿De acuerdo? Escúchame, sin leer el texto, sin volverlo a leer el texto. Lee las preguntas y elimina las alternativas que para ti sean imposibles. Lees las alternativas que para ti sean imposibles. 5 preguntas. Cada pregunta tiene 5 alternativas, 25 enunciados para leer. De los 25 debes eliminar aproximadamente 15. ¿De acuerdo? Tienes 2, 3 minutos, trabajamos. No marques la alternativa correcta, no marques la correcta. Elimina aquellas que son incorrectas. Para desarrollar un texto, existen métodos. Para desarrollar un texto existen métodos. El primero, el que más recomiendan los profesores, el primero es el método del subrayado. ¿De acuerdo? El primero es el método del subrayado. Pero este método del subrayado, en un 95 o 96% de los casos, se emplea mal porque se explica mal. Se emplea mal porque se explica mal. ¿De acuerdo? ¿Por qué se explica mal? ¿Qué es lo que te dice el profesor? Te dice, no, ya, lee el texto. Muy bien. Conforme vas leyendo, subraya las partes más importantes. Subraya la idea principal de cada párrafo. Una pregunta. Y si no te piden la idea principal, ¿para qué lo leíste y para qué lo subrayaste? O sea, ¿qué hiciste? Perder tiempo. ¿De acuerdo? O sea, ¿es culpa del alumno? No. Es culpa de la persona, profesor, tutor, asesor, encargado de YouTube, Internet. Es culpa de la persona que te lo dice. No es culpa del alumno. ¿Qué debes subrayar? Debes subrayar aquello que tú sabes que tu memoria lo puede confundir o lo puede pasar por alto. Lo que es fácil no subrayas, subrayas aquello que es complicado. ¿Por qué? Porque lo que es fácil, a la hora que tú leas las preguntas te vas a acordar. ¿De acuerdo? ¿Qué subrayas? Aquello en lo que tú vayas a fallar. Pero esto es un poco complicado, porque nadie sabe el alcance de su propia memoria.
pero es un método. ¿De acuerdo? El segundo es el método de la retroalimentación. ¿De acuerdo? En el método de la retroalimentación, ¿qué me dicen? Lees el texto y lees las preguntas. Cuando lees las preguntas, lees las alternativas. ¿De acuerdo? De tal manera que lees la pregunta número 1 y como acabas de leer el texto, la marcas. Lees la pregunta número 2 y la buscas en el texto. La encuentras y la marcas. Lees la pregunta número 3 y la buscas en el texto. Lees y lo marcas. Lees la pregunta número 4, la buscas en el texto. La encuentras y la marcas. Lees la pregunta número 5 y la buscas en el texto. La encuentras, lees y lo marcas. ¿De acuerdo? Este método también es 100% efectivo, pero tiene un problema. ¿Cuál es? Te quita mucho tiempo. Porque si tú te das cuenta, para 5 preguntas has leído 6 veces el texto. Si para leer el texto te demoras la primera lectura 3 minutos y las lecturas posteriores 1 minuto, que es poco, ¿de acuerdo? Quiere decir que te has demorado 10 minutos en leer un texto. Más, por lo menos 1 minuto por pregunta, 5 preguntas, 15 minutos para un texto. 3 textos, 45, 50 minutos. 30% del examen. ¿De acuerdo? Quiere decir que te va a faltar tiempo a las finales. No vas a llegar a las últimas preguntas. ¿De acuerdo? Es efectivo, pero te quita mucho tiempo. Tercero, el método inverso o contrario. ¿Qué es el método inverso o contrario? No leo el texto. ¿De acuerdo? No leo el texto. ¿Qué hago? Leo las preguntas. Leo las preguntas. Leo pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 1, ¿qué me dicen? Pregunta 2, ¿qué me dicen? Pregunta 3, ¿qué me dicen? Por ejemplo, acá me dicen, pregunta número 1, en el texto templo significa, ¿de acuerdo? O sea, ya sé que debo buscar la palabra temple y buscar qué significa en el texto. ¿De acuerdo? Leo la pregunta, las alternativas. Primero lo leo. Entiendo la pregunta, entiendo las alternativas. ¿De acuerdo? Y después leo el texto. ¿Correcto? Y conforme voy ubicando el enunciado de las alternativas, lo voy subrayando. Luego comparo y marco. Ese es un método recontra rápido. Recontra rápido. ¿De acuerdo? Pero tiene un problema. ¿Cuál es? Tienes que tener una memoria extraordinaria, una memoria fotográfica. ¿Por qué? Porque si son 5 preguntas, tienes que memorizar 5 enunciados y cada pregunta, si vas a Callao 5 alternativas, si vas a San Marcos 4. San Marcos, 4 alternativas por 5, 20. 20 más 5 enunciados, tienes que memorizarte 25 datos. Tienes que buscar en el texto. ¿De acuerdo? O sea, eso se usa para personas que tienen una mente, una memoria, mente no, sino una memoria brillante, privilegiada. ¿De acuerdo? Entonces, este método es muy rápido, pero es donde el método en el que más se confunden los alumnos. ¿De acuerdo? Se le llama también método del cangrejo, es al revés. ¿De acuerdo? El cuarto es el método mixto. Para mí, ese es el método adecuado. Tú puedes usar cualquiera. Si encuentras otro método que para ti te es útil, úsalo. ¿De acuerdo? Tú debes usar el método que para ti te da resultado. Profe, yo siempre utilicé el método número 1. ¿Y te daba resultado? Sí, sigue usando. Profe, yo siempre utilicé el método número 1. ¿Te daba resultado? No, nunca acertaba. No lo utilices. Es absurdo que utilices. Si vas a hacer siempre lo mismo, el resultado va a ser siempre el mismo. ¿De acuerdo? Si no te resulta, cámbialo. Yo recomiendo el de acá. El de acá tiene pasos así, muy marcados, que son los que estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que hacemos? A.
lectura previa. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Una lectura al texto para saber de qué me habla. Debo tener muy marcada la primera parte, primer párrafo. ¿Por qué? Porque ahí está el tema. En la segunda o tercera oración está el tema central, si no está en la primera. ¿De acuerdo? En los párrafos hasta antes del último normalmente está la opinión o argumentación. En el último párrafo normalmente está la idea final o la conclusión. ¿De acuerdo? Una lectura previa, primer paso, para saber de qué me están hablando. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, en el texto me están hablando de la autoestima y por ahí en las alternativas me ponen, pues, de que, por decirlo así, Perú clasificó el último mundial, esa alternativa es absurda. ¿De acuerdo? Es lo que voy a eliminar. Me ponen, por ejemplo, pues que la psicología de los niños está condicionada a la carácter de los padres. No tiene nada que ver con la autoestima. Si me dijeran que la conducta de los padres determina la autoestima, podría ser. Correcto, pero con una lectura detallada, una lectura previa, me permite eliminar las alternativas. Entonces, como lo acabo de leer en forma detallada, el segundo paso es lectura de las alternativas y descartar las imposibles. ¿De acuerdo? Normalmente, este descarte me va a permitir quedarme con dos alternativas. Es lo normal, es lo habitual. ¿De acuerdo? Lo normal es quedarme con dos alternativas. O sea, si voy a San Marcos, me dan 4 alternativas, elimino 2 que son imposibles. Normalmente, una mal construida y la otra absurda. Si voy a Callao, me dan 5 alternativas, normalmente elimino 3. Una mal construida, una que es absurda y una que es incompleta. Y me quedo con 2 alternativas. ¿De acuerdo? Lo normal es que me quede con ese descarte, me quede con 2 alternativas. ¿De acuerdo? Pero como ya me quedé con alternativas, sí, hago la lectura informativa. ¿Por qué se llama método mixto? Porque la lectura informativa implica el subrayado. ¿De acuerdo? Como ya sé que me preguntan, ya eliminé, ¿de acuerdo? Empiezo a leer otra vez el texto con un lápiz en la mano, ¿de acuerdo? Y como ya sé cuáles son las alternativas, empiezo a subrayar la parte del texto que se asocie a la pregunta, la parte del texto que se asocie al enunciado, la parte del texto que se asocie a las alternativas que me quedaron. ¿De acuerdo? Subrayar la parte del texto que se asocie a la pregunta o alternativas que me quedaron. Ya hicimos la lectura previa, ya hicimos el descarte. Lees por segunda vez el texto, ¿de acuerdo? Y vas a subrayar la parte del texto que se relaciona a tu pregunta. Antes de eso, vuelve a leer las preguntas para que te quede claro lo que has dejado. Ya eliminaste las absurdas, ¿de acuerdo? Lee la parte del texto, ¿de acuerdo? Lee la parte del texto que se asocie a tu pregunta, a tus alternativas. Antes de eso, lee la pregunta y lee las alternativas que te quedaron. Ya no te interesan las que eliminaste. ¿De acuerdo? Para que sepas qué vas a buscar. Empiezas a buscar respuestas. ¿De acuerdo? Una vez que creas haber hallado las respuestas, subrayas. No marques la clave todavía. Subraya nada más. Trabaja 5 preguntas, 2 minutos y medio, 3 minutos. Trabajamos rapidito.
Bien, ¿ya terminaste? Si todavía te falta, por favor, dímelo, no te olvides, no estoy ahí para ver. Vamos. Me falta las 5. Ya, termina. Te doy 2 minutos más, 3 minutos más, no se preocupen, revísenlo bien. Ya está, profesor, ya terminó. Ya está, muy bien. Mira acá, en la lectura informativa, acá ha subrayado. Acá ha subrayado. ¿De acuerdo? El último paso, el paso de, como ya subrayaste, acá toca, ojo, cotejar, confirmar y acá marcas. ¿De acuerdo? O sea, ya subrayaste aquello que se relacionaba a tu pregunta. En la última parte cotejas lo que has subrayado con tu enunciado, con tus alternativas. Confirmas la alternativa que habías dejado y marcas. Cotejas, confirmas y marcas. Cotejas lo subrayado con el enunciado y tus alternativas. Confirmas aquella alternativa que habías dejado y finalmente marcas. Cotejas, confirmas y marcas. Marca tus 5 alternativas, por favor. Ya solamente es cotejar y marcar. Mucho menos tiempo. ¿De acuerdo? Trabajas.
Y continuamos. Si te falta, me dices por favor, todavía me falta y te doy un par de minutos más. ¿A alguno le falta todavía?
Profesor, una pregunta. ¿Solamente son las 5 preguntas? El texto número 1, las 5 primeras preguntas. Ya, ok, gracias. ¿Ok? No se olviden, ¿ah? Estamos haciéndolo paso por paso, ¿de acuerdo? Porque el objetivo es que las 5 preguntas estén bien. ¿De acuerdo? Acá, con este método, no hay posibilidad de que te equivoques. Si te equivocas, es porque has salteado algún paso. ¿De acuerdo? Por eso es que yo recomiendo este método. Primero apliquemos este método y después aplicas el que te parezca. Pero veamos que hay un método alternativo al que tú manejas. Bien, repito, la única intervención que hubo fue para preguntarme si eran hasta las 5. ¿A todos terminaron ya? ¿Ninguna persona le falta? Bien, revisamos. En el texto, temple significa, ¿de acuerdo? Cuando una persona se muestra alterada, revela algo de su mundo interior, nos dice, en el fondo, que algo lo afecta y no tiene el temple necesario para lidiar con la fuente de su miedo o aprensión. No tiene el temple necesario, no tiene el aplomo necesario, la fortaleza necesaria, el sustento necesario, letra E, enano. Medularmente, o sea, en esencia, básicamente, la autoestima se considera como: me interesa lo que yo pienso, no me interesa lo que digan los demás. Si te parece lo que yo digo, bien. Si no te parece, es tu problema. Tú haces tal cosa, genial, yo no la voy a hacer porque no me gusta. Alternativa correcta, letra C, el sentimiento de comodidad interior frente al entorno y los demás, basado en la conciencia del real valor de las personas. Letra C, casa. Pregunta número 3, se infiere. No te olvides, inferir es deducir. Se infiere, se deduce que una persona con verdadera autoestima no tiene que gritar. Lo dice todo con calma. Sustentar una idea no implica molestarse. ¿De acuerdo? Se enfrenta con calma a las adversidades del entorno. Letra C, casa. Si una persona sustenta su estima personal en lo que dicen los demás, en lo que dicen los demás, ¿de acuerdo? Me dicen, es útil aclarar que lo contrario de la autoestima no es la heteroestima o estima de los otros, sino la desestima propia. La estima de los otros es la heteroestima. O sea, si yo voy a sentirme bien solo con lo que dicen los demás, solo en función a lo que opinan los demás, estoy confundiendo la autoestima con la heteroestima. Letra A, avión. Pregunta número 5. Resulta incompatible y lógico, va contra lo que dice el texto. Decir que una personalidad verdaderamente fuerte se caracteriza por, contrario a lo que dice el texto, expresarse siempre con un volumen alto de voz y con palabras malsonantes. Claro, si yo grito, eso no es autoestima, es contrario a la autoestima. Letra B, peso. ¿Correcto? Bien, veamos acá. La semana pasada también conversábamos. El texto, ¿qué hacemos frente a un texto? Frente a un texto, tenemos que hacer una lectura. Frente a un texto, tenemos que hacer una lectura. Frente al texto hacemos una lectura. ¿Qué cosa es la lectura? ¿A qué llamamos lectura? ¿Qué cosa es una lectura?
es la decodificación de un texto. Es la decodificación de un texto. Una lectura es la decodificación de un texto. La pregunta es, ¿y qué cosa es decodificar? ¿Qué cosa es decodificar? Mira acá. Mira acá. Decodificar es extraer la información del signo. Es extraer la información del signo. Es convertir la palabra en una imagen mental. Piensa en un elefante. Caramba, eso es decodificar. Has convertido el sonido de elefante en una imagen mental. Has extraído la información del signo. Decodificar es extraer la información del signo. Eso es decodificar, ¿de acuerdo? Esto habíamos hecho la semana pasada, que nos faltaba copiar, ¿de acuerdo? Bien, veamos acá. Entonces, tienes los métodos, ¿de acuerdo? Tienes los métodos de solución para desarrollar un texto. Puedes aplicar si tuvieras otro texto, no hay problema, ¿de acuerdo? Pero yo te pediría de que en este texto utilices el 4. Hagas una lectura previa, 1 o 2 minutos, leas las alternativas, 1 minuto por pregunta, estamos hablando pues de 6 minutos, lectura informativa para el subrayado, 2 minutos más, 8 minutos, y marcar y cotejar, un par de minutos más. Y en 10 minutos deberías contestarlo, 10 minutos como máximo. ¿De acuerdo? Yo te pediría que hagas esto. Y en el texto 3, 4 y en los sucesivos, ya utilizas el que tú quieras. ¿De acuerdo? Pero por lo menos primero aplícalo. ¿De acuerdo? 10 minutos a partir de ahora. Hacemos el texto número 2. Conocía demasiado el horror, me parece que es. Conocía demasiado el horror. Bien, 10 minutos. Si terminaron ya, para continuar, si a alguno le falta, me dice por favor que todavía no terminó. Muy bien. Pregunta número 1. ¿El insomnio del literato está asociado al sentimiento de miedo, nostalgia, pesar y angustia? Se casa. En un momento de su vida, el río de nocturnidad intentó olvidar su pena escribiendo dramas. B. Beso. El autor no puede plasmar sus experiencias puesto que le invade la angustia y el nerviosismo. Letra D. Dedo. Con la expresión mundo fantasmal, el autor alude al lugar donde vive el ser amado. Letra E. Enano. El insomnio le produce al autor sentimiento de angustia. C. Casa. Ahora bien, escúchame. Hemos aplicado 2 veces este método. En la siguiente lectura vas a contestar como normalmente contestas.
en el método que tú conoces, en el método que tú practicas, sea alguno de estos o sea otro. Hay algunos que separan el texto en oraciones, lo separan con slash los puntos, otros analizan párrafo por párrafo, otros glosan, otros, como tú quieras. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo nos va. El texto 3 desde siglos atrás. ¿De acuerdo? Pregunta 11, 12 y 13. ¿De acuerdo? Son solamente 3 preguntas. Ya no serían 10 minutos, serían solamente 8. Trabajamos. Veamos acá, ¿ya? A ver, tenemos, primera pregunta, la intención central del texto anterior es presentar al cerebro como constituido por 2 hemisferios con funciones distintas. Letra B, beso. Se deduce del texto anterior el simbolismo de los lados del cuerpo podría originarse en la especialización de los hemisferios cerebrales. Y última pregunta, de acuerdo con el texto anterior, el hemisferio derecho del cerebro, ningún anterior. ¿De acuerdo? En el último texto, primera pregunta, letra D, el relato como literatura de propiedad. Última pregunta, son correctas, ninguna anterior. ¿De acuerdo? Por favor, tomas nota la parte de aquí. De acuerdo, la próxima semana reiniciamos de frente con características del texto. No te olvides, el día de mañana tenemos la recuperación de razonamiento verbal, empezamos con sinónimos. Mañana tenemos clase, me parece, de 4 a 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Tomas nota, terminamos para cerrar la sesión. Tomas nota, por favor.